Hola a todos, en este caso resolveremos el ejemplo número 1 que corresponde a el tema de magnitudes escalares y vectoriales. En este ejemplo nos dice que un ciclista se desplaza 3 kilómetros al norte y 5 kilómetros al este. Y nos piden que calculemos cuál es la distancia total recorrida por el ciclista, así como calcular de manera gráfica cuál sería ese desplazamiento y su dirección con respecto al eje de las X. Tenemos que recordar que la distancia es una magnitud escalar. Por lo tanto, a la magnitud escalar no le interesa hacia dónde se dirige. La magnitud escalar solamente se compone de la cantidad y de la unidad. Por lo tanto, si me piden a mí en el inciso A que calculemos la distancia, entonces la distancia, como es una magnitud escalar, lo único que tenemos que hacer es sumar los 3 kilómetros más los 5 kilómetros, que en este caso nos daría 8 kilómetros. Esa sería la distancia total. Les vuelvo a repetir, no le interesa hacia dónde se dirige a la magnitud escalar, solamente se compone de la cantidad y de la unidad. Es la pura magnitud. Eso sería todo para el inciso A. Esa sería la distancia total recorrida. Ahora, entramos a lo que es vectores. Nos dice encontrar gráficamente cuál es el desplazamiento y su dirección con respecto al eje de las X. Los vectores son magnitudes, recuerden, que si les interesa la dirección, les interesa saber hacia dónde se dirige. Y un vector pues es la representación gráfica de una flecha. En este caso pues vamos a poner nosotros aquí el inciso B y vamos a poner los dos vectores que me están señalando en este problema. Los 3 kilómetros al norte y los 5 kilómetros al este. Como sé que es una magnitud vectorial de tipo desplazamiento, pues entonces pondría yo aquí el desplazamiento 1 del ciclista será igual a 3 kilómetros al norte. De acuerdo a los puntos cardenales, nosotros sabemos que aquí está el norte, aquí está el sur, aquí está el este y aquí está el oeste. Y sabemos también que se dividen en cuadrantes. Este va a ser nuestro espacio en donde nosotros vamos a ir dibujando gráficamente, porque así nos lo pide el problema, cada uno de estos vectores. Este sería el primer cuadrante, este sería el segundo, este sería el tercero y este sería el cuarto. Esto en contra de las manecillas del reloj. Asimismo, para darle dirección, nosotros tenemos que darle cierto ángulo, pero siempre con respecto al eje de las X. Este es el de las X y este sería el de las Y. De la misma manera, en contra de las manecillas del reloj. En el eje de las X, en el punto cardenal este, tendríamos 0 grados. En el norte tendríamos 90 grados, un ángulo recto. En el oeste tendríamos 180 grados. En el sur tendríamos 270 grados. Y la vuelta completa otra vez hasta este punto serían 360 grados, hasta el este. Si nosotros decimos que se dirige hacia el este, estamos tomando en cuenta que serían 0 grados. No está dando la vuelta completa a 360, se toma como 0 grados. Luego al norte 90, oeste 180, sur 270. Ya la vuelta completa sí llega al este, pero ya es cuando dio la vuelta, que serían los 360 grados. Esto como característica básicamente sería los vectores que se encuentran dentro de un plano.
nada más, en 2 dimensiones. Entonces, volviendo aquí al ejercicio, el primer desplazamiento, que así se representa, recuerde con una flechita aquí arriba, una D, desplazamiento, sería 3 kilómetros al norte. ¿Cuál sería su dirección? Si va al norte, la dirección recuerde que la indica el ángulo. Entonces, si va al norte, ¿cuál sería su dirección? 90 grados. Y a 90 grados automáticamente te está indicando que se dirige al norte. Entonces, en ocasiones, pues no es necesario ponerle norte porque ya te están diciendo que son 90 grados y que para allá va a ir tu flechita o tu vector. Luego el otro desplazamiento, el número 2, ponemos aquí desplazamiento, le ponemos su flechita arriba porque es una magnitud vectorial y le ponemos ahí, son 5 kilómetros, pero ahora al este. Si te dice el este son 0 grados, de ahí partimos, de 0 grados. Entonces vamos a poner 0 grados, sería la dirección de ese vector y aquí pues usted ya sabe que sería el este. Ahí están esos dos vectores de manera analítica, pero nos los piden gráficamente y nos piden el resultante. Cuando te piden el desplazamiento resultante, o en este caso el vector resultante, mejor dicho, es aquel que resulta de la suma de 2 o más vectores. Y si te lo piden de manera gráfica, pues entonces tenemos que hacer uso de nuestros instrumentos de medida. En este caso yo voy a utilizar el metro. Y como paso número 1, voy a dibujar un origen del cual yo voy a partir para empezar a dibujar los vectores. Es lo primero que tienen que hacer. Ponen su origen. Ahí está su origen, ese es su punto, con sus ejes X y Y, como una cruz. De ahí usted es donde va a partir. Igual que acá. Ahí está su cruz, el eje Y, el eje X, sus cuadrantes, norte, sur, este y oeste. De ahí vamos a partir para dibujar nuestros vectores de manera gráfica. Entonces nos dice, primer vector, 3 kilómetros al norte. Ya sabemos que va hacia arriba, 90 grados. Entonces, no podemos nosotros dibujar un vector que mida 3 kilómetros aquí en el pizarrón. Tenemos que usar o tenemos que hacer uso de una escala. Yo voy a utilizar aquí una escala de 10 a 1. Es decir, todo lo que mida 10 va a valer 1. Entonces aquí tenemos 10, 20, 30, 40, aquí sería 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Esa es la escala que tendría que usar. Usted tendría que acoplarse ya en su cuaderno, utilizar su regla. Por ejemplo, puede decir que todo lo que mida 1 es 1. Es decir, si usted mide 1 centímetro con su regla, pues representaría 1 kilómetro. Esa sería su escala. Entonces, aquí vamos a poner nuestro primer vector. Ya sabemos que se dirige hacia el norte y ponemos aquí nuestro metro y dibujamos. Ya para que nos quede un poquito más derecho, podemos ponerlo aquí. Ahí está. Ahí queda nuestro primer vector. Y si se fija, sería 1, 2, 3. Es decir, 3 kilómetros. Ya utilizando la escala. Y aquí usted va a poner la puntita de la flecha. Ese es su primer vector. Enseguida vamos a poner el otro. Eso es muy importante. Dibujamos el vector enseguida del último vector que dibujamos. Es decir, que la punta de la flecha del último vector que dibujamos toque la cola del siguiente vector que vamos a dibujar. Entonces, si el siguiente vector me dice que son 5 kilómetros, utilizando esta escala de 10 a 1, tendría que dibujar aquí hasta el número 50. ¿Por qué? Porque todo lo que mide 10 es 1. Redibujamos. Ponemos aquí.
Si alcanzan a observar, aquí sería 10, sería 1 kilómetro, 20, 2, 33, 44, 50, 5. Hasta aquí quedaría nuestro vector. Todo lo que mide 10 es 1. Esos serían los pasos que hay que seguir. Ahora, el vector resultante es el que nos están pidiendo. dr. Recuerde que la D es de desplazamiento. ¿Dónde voy a dibujar mi vector resultante? Bueno, el vector resultante, siguiendo este método gráfico, siempre se dibuja desde el inicio, desde donde partió con todos los dibujos, hasta el final, hasta donde está el último vector. Entonces aquí vamos a dibujar nuestro vector resultante. Ponemos desde aquí, desde el inicio, desde el origen, hasta el final. Ahí está. Ahí quedaría. Que si se fijan, aquí son 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, 57, 58. Nosotros medimos con el metro y observamos que mide 58. 55, 56, 57, 58. Usted va a poner lo siguiente. Como el vector resultante es de 58, siguiendo la escala, pues entonces el vector resultante sería igual a 5.8 kilómetros. Recuerde que dijimos que todo lo que medía 10 era 1, y si mide 58, pues quiere decir que son 5.8. En este caso las unidades pues son kilómetros. Esa sería la magnitud de su vector resultante, y para poner magnitud se pone la m. Ese es el tamaño del vector. Ya terminaríamos aquí con nuestro vector resultante, pero todavía nos hace falta calcular su dirección, hacia dónde se dirige. Que a simple vista, siguiendo nuestro origen, puede apreciar que el vector resultante quedó en el primer cuadrante. Y como quedó en el primer cuadrante, pues entonces, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el norte y hacia el este, hacia el noreste. Ahora, lo que tenemos que calcular de manera gráfica, porque así nos lo pide, es el ángulo. Así se representa el ángulo, con este símbolo griego teta. ¿Medido desde dónde? Desde el eje de las X. Entonces, aquí usted va a tener su eje de las X. Y de ahí usted va a medir su ángulo con su transportador. Usted va a poner su transportador de esta manera y va a empezar a medir. Aquí mide 10, sería 10, este de aquí. Este sería 20, este sería 30. Entonces, desde aquí, desde el eje de las X hasta donde medimos con nuestro transportador, este ángulo tiene un valor de 30 grados. ¿Por qué? Porque lo medimos de esta manera con nuestro transportador. Desde donde está el origen, contamos aquí son 10, 20, 30. Aquí donde topa con el vector resultante, ese va a ser el ángulo que esté midiendo. Obviamente, como lo hacemos de manera gráfica, pues van a existir errores en la medición, pero no deben de ser tan significativos al momento de realizarlo por el método analítico. En este caso aquí quedaría distancia, magnitud escalar. No le interesa hacia dónde se dirige, es la pura cantidad y la unidad. Sumamos 3 más 5, 8 kilómetros. Esa es la distancia total, es una magnitud escalar. Vector desplazamiento resultante. Se le pone una D porque es desplazamiento, y ya sabemos que
Una magnitud vectorial se compone de dirección y sentido. Si le interesa hacia dónde se dirige. ¿Cómo se resuelve de manera gráfica? Los pasos que ya indicamos. Dibuja su origen. Luego de su origen, pone una escala que le permita dibujar cada uno de esos vectores que ya pusimos aquí. Luego, traza el primer vector y enseguida de ese vector dibuja el siguiente. Y el vector resultante lo dibuja desde el origen hasta donde terminó la última flecha. Lo mide con su instrumento de medida. Tengan cuidado, utilicen la escala que es y esa sería la magnitud. La dirección la toman midiendo con su transportador desde el eje de las X hasta donde topa con el vector. Eso sería todo por el ejemplo. Tomen como referencia el ejemplo anterior y realicen el siguiente ejercicio, que sería el número 1. Nos están básicamente pidiendo lo mismo, calcular la distancia total y encontrar gráficamente el desplazamiento resultante y la dirección de ese vector desplazamiento resultante. En este caso son 20 metros al norte y 50 metros al este.